una, una gestión de una gestión integral de una crisis. ¿Por qué? Porque eso va a implicar, ¿sí? Eso va a implicar prepararse, responder y recuperarse de cualquier evento inesperado, porque son los que amenazan la estabilidad, cualquier tipo de estabilidad organizacional. Obviamente que esa gestión integral se va a basar en un plan estructurado que va a incluir el trabajo y la capacitación con equipos multidisciplinarios, donde deba existir una comunicación transparente y donde se tengan que tomar medidas de continuidad operativa para poder proteger a esas personas, muebles, activos, sobre todo ante los riesgos técnicos que puedan existir o surgir durante un evento con tiradores activos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de respuesta integral tenemos que hablar primero de la preparación y prevención, es decir, que tenemos que aprender a identificar los riesgos potenciales y para una buena práctica y una buena capacitación de nuestra gente, crear los escenarios para desarrollar esos protocolos de actuación. ¿Sí? Y cuando nosotros mencionamos gestión de incidentes, es la actuación inmediata para poder contener esa crisis, porque hablemos de una situación de crisis. Entonces, esa situación de crisis, para contenerla, nosotros vamos a trabajar sobre esa gestión de incidentes para proteger y salvaguardar la vida de las personas, terceros involucrados, y obviamente a través de la movilización de recursos. Para eso debe existir una comunicación integral y estratégica, manteniendo siempre esa comunicación, esa fluidez, que sea clara, que sea veraz, y sobre todo en esos tiempos, en esos momentos, que sea ágil. ¿Entiende por qué? Porque a partir de eso se va a gestionar toda la gestión, o sea, toda la comunicación estratégica. Y tiene que existir fuera de la práctica cuando se dé tratar de hacer simulacro, como decíamos, donde haya una continuidad operativa. ¿Por qué? Porque a través de esa práctica de la continuidad operativa, de la continuidad de la práctica, es donde se va a aprender a implementar las diferentes estrategias para mantener las funciones esenciales y reducir ese impacto que puede causar ese evento, ese suceso surgido de imprevisto. ¿Sí? Obviamente después, ojalá que jamás nos toque participar, y el que toque participar después tenga, o de cualquier situación de crisis, después haga una evaluación post-crisis, donde ustedes analicen el desempeño, su desempeño de su equipo durante el evento, anterior al evento, durante el evento y al post-evento, para que a posterior se pueda mejorar ese plan de gestión de crisis y a través de los errores o voluntario o involuntario se pueda aprender de esa experiencia. Lo otro día había dejado en el aire una palabra, un comentario donde me decían algunos o me preguntaron algunos, que si se podía negociar con un tirador activo, y yo dije que no. Bueno, ¿por qué le digo yo que no se puede negociar con un tirador activo? Generalmente no se puede negociar con estas personas que están oficiando circunstancialmente el tirador activo, porque la prioridad de esa persona como agresor va a ser de eliminar o matar personas en forma indiscriminada. No es tomar rehenes, no hablamos de tomar rehenes, estamos hablando de un tirador activo. Y otra, no va a tomar rehenes porque no necesita formular demandas. Entonces, a partir de la mejor estrategia para este tipo de evento va a ser acercarnos o seguir al pie de la letra el protocolo que ya tengamos en algún momento realizado, escrito, practicado y demás. Muchos decíamos, y eso lo van a encontrar en todos lados, correr, ocultarse y pelear. La negociación siempre va a ser tarea de las fuerzas especiales, grupos de negociadores, unidades tácticas y demás. En síntesis, todos los equipos SWAT que anden deambulando por el mundo y por las provincias y por toda la... Cuando hablamos de equipos SWAT, no hablamos del SWAT de Estados Unidos, sino que trabajan equipos tácticos que trabajan bajo los lineamientos de el SWAT, donde no hay o si existe una negociación, se va a encargar a la gente que son idóneos en el área. Pero estos equipos son entrenados, ¿sí? Son entrenados ¿para qué? Para actuar en estas situaciones donde realmente necesitan una operatividad amplia. Por eso es necesario que ustedes, no sé si la realicen, si la tienen, o que la desarrollen, o la diseñen, una guía de concientización sobre tiradores activos.
Decíamos que el 2 de noviembre del año 2015, un ejemplo, un grupo de terroristas atacó un centro, ¿sí?, en San Bernardino, California, debido a que ese centro atendía a personas con discapacidades, otro de los factores a tener en cuenta, atendía a personas con discapacidades intelectuales y con discapacidades de desarrollo. En su momento, los informes iniciales indicaron que ese ataque fue un ataque para los discapacitados, aunque después se supo que no era así, porque la idea de ese ataque a personas con discapacidad suscitó una serie de preocupaciones a nivel, digamos, estatal, ¿sí? La principal de esas preocupaciones fue el reconocimiento general de que había una falta de orientación y una falta sobre todo de capacitación con respecto a las consideraciones de las necesidades funcionales y de acceso o sea, todo eso asociado a un ataque de un tirador activo. Ahora, para abordar ese problema, el Estado, a través de la Oficina de Necesidades Funcionales y la oficina del gobernador de los servicios de emergencia en el estado de California, encabezó en ese momento la formulación de una guía de concientización sobre cuidados activos. O sea, en ese momento fue la guía que fue la primera en su tipo. Y esa guía se creó reuniendo un grupo de personas, un grupo de trabajo conformado por representantes de la Fuerza del Orden Público, el Consejo Estatal de California, en relación con los discapacitados, las discapacidades de desarrollo, los administradores de emergencia, el Instituto de Capacitación Especializado en ese momento en California, y otras partes interesadas seguramente en el área. Esa guía informaba durante algunas audiencias sobre cómo promover, esta parte es importante, esa guía informaba cómo proveer la seguridad de las personas con discapacidad y las personas con necesidades funcionales o de acceso durante un ataque de un tirador activo. ¿Por qué hago hincapié en personas con necesidades funcionales, ¿sí?, o discapacidades? Supongamos que tenemos un evento en una escuela, en un establecimiento educativo, donde haya este tipo de personas. No es discriminación. Doble trabajo para el personal de Fuerza de Seguridad o la personal de emergencia interviniente. ¿Por qué? Porque estamos hablando con personas que no se van a poder movilizar por cuenta propia, van a necesitar ayuda. A medida que vamos desglosando el tema, van a ir viendo, hay diferentes tipos de personas con diferentes discapacidades y necesidades funcionales. Cuando nosotros hablamos de tener en cuenta, digamos, el tipo de discapacidades, estamos hablando de, por ejemplo, en todo establecimiento de esa naturaleza debería existir, la gerencia de personal, que va a tener la responsabilidad principal de la seguridad y la protección, primero del alumnado, la gente que asiste, del personal que trabaja en el área esa, porque las personas con discapacidad y otras necesidades funcionales a veces que también se emplean para dentro de lo que es la fuerza laboral. No solamente tiene que ser el alumnado o el estudiante o los estudiantes, sino que pueden ser personas con discapacidad motora o funcional que tienen oficiando de profesores, preceptores, lo que fuese. Entonces, la gerencia de personal tiene que comprender a ese nivel cuál va a ser la mejor manera de integrar esas necesidades dentro de una planificación de una emergencia, como los procedimientos de evacuación y la comunicación dentro de la crisis durante un ataque de un tirador activo. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidades... Perdón un segundo, estoy dando clases, Seba, ya te llamo. Porque las personas con discapacidad, mil disculpas, perdón, las personas con discapacidad y otras necesidades funcionales o de acceso, si nosotros vamos a hablar de una guía, de un protocolo, hay que enseñar para la protección personal durante un ataque de un tirador activo, lo que se reza en todos momentos o en todo lado: corre, esconde y pelea, o corre, esconde y pelea, tiene que ser el ABC. Si bien es cierto que eso es razonable y apropiado, cada
cada uno de esos pasos tiene implicaciones relacionadas con las directrices normales, porque las personas con discapacidades u otras necesidades funcionales o necesidades de acceso, nosotros debemos ayudar a garantizar que sus propias necesidades se integren en ese plan de evacuación de emergencia del que nosotros podemos organizar, porque hay que considerar el desarrollo, o que nosotros desarrollemos, o el grupo, ese trabajo, desarrolle un sistema de compañeros para ayudar, evacuar, ocultar a las personas, para evitar que ese atacante, ese tirador activo, a pesar de pensar en forma creativa, sepa cómo usar los dispositivos de asistencia personal. En el caso de la gente invidente, los bastones, muletas, sillas de rueda, etcétera. Y si es necesario usarlo como arma, también. Porque estamos hablando de un tirador activo. Obviamente que no vamos a permitir o poner en riesgo, digamos, a personas con discapacidades, ¿sí? A pelear mano a mano, cuerpo a cuerpo, o hacer una batalla, un combate a cuarto cerrado, lo que fuese, con este tirador activo que sabemos que va derecho a disparar, a eliminar, a matar personas. Y partamos que en todo momento hay que tener presente la fuerza del orden público y el grupo de socorristas para armar un protocolo cualquiera. ¿Por qué la fuerza del orden de los socorristas? Porque van a ser los primeros llamados a responder ante un incidente que involucre al tirador activo, porque pueden encontrarse con personas en ese hecho, con personas con discapacidad de otras necesidades funcionales, dentro de los sobrevivientes. Entonces es posible que esas personas no puedan escuchar, no puedan obedecer físicamente o comprender de forma cognitiva los comandos directos que en ese momento se dan. ¿Sí? Entonces la fuerza del orden público, eso también hay que pensar mucho. No siempre las personas van a prestar atención al margen del pandemonio que se crea, al margen de la histeria que puede crearse en ese momento, el miedo. Hay personas que no obedecen, se ponen directamente, si vamos a los test de Cooper de colores, a test de colores de Cooper, pasan de blanco a negro, directamente se bloquean, no reciben orden, no escuchan, no hacen nada. Y lo que trabajan en el área táctica lo sabemos y bastante. Porque entonces es posible que esas personas no puedan escuchar, no puedan obedecer físicamente, o no los puedan comprender, o a veces yo también no puedo expresarme bien por qué sé yo, los nervios, lo que fuese, y no me voy a saber hacer entender. Las fuerzas del orden público y los socorristas tienen que estar informados sobre qué esperar y cómo comunicarse de manera eficaz con las personas con ese tipo de necesidades funcionales o de acceso durante un suceso que involucre tiradores activos y lo que pase después del evento. Ahora, esa versión actualizada de un protocolo que puedan diseñar o colaborar tiene que ser una guía de prevención contra este tipo de eventos, donde se incluyan consideraciones especiales para fomentar una comunidad un poco más global, más segura y mucho más resiliente con el tema de la gente con discapacidades. ¿Sí? Ahora, si vamos a esto, hay que tener en cuenta cuál sería el perfil de un tirador activo. Ya más o menos habíamos mencionado, creo que la clase pasada, que el perfil de un tirador activo es un tirador activo, decíamos que es una persona que en su inmensidad psicológica, turbia por cierto, en su cabeza esa persona imagina y a posteriori pone en práctica o diseña una forma activa de matar o de intentar matar, eliminar personas en un área confinada y poblada. En la gran mayoría de los casos, esos tiradores activos usan armas de fuego y no existe un patrón o no existe un método para seleccionar a las víctimas. Solo le tiran a la persona que va pasando, punto. Las situaciones que involucran al tirador activo son impredecibles y van a ir evolucionando en ese momento con la fluidez mucho más rápido de lo que a lo mejor podamos actuar como personas que puedan contrarrestar esa situación. Por lo general, para este tipo de crisis se requiere el despliegue inmediato de fuerzas del orden público para detener al atacante, detener los disparos, mitigar los daños a las víctimas. Otras veces va a ser más obvio que las personas en el lugar de un ataque tomen medidas para mitigar esa amenaza. Aunque eso no se recomienda
porque eso sería, dentro de las recomendaciones, el último recurso para las personas que están bajo ataque. Pero también hay que tener en cuenta el entorno del tirador activo, porque ese entorno es complejo y es más dinámico, porque las personas amenazadas por un tirador activo tienen que actuar con poco o ninguna advertencia, de manera que puedan promover su seguridad y posiblemente la de otras personas. Puede ser extraordinariamente desafiante que lo hagan sin una capacitación, sin preparaciones previas. Por eso el tema de los simulacros y la capacitación de todo el personal, no solo personal de fuerza de seguridad, sino esto hay que hacer cada uno multiplicador de conocimiento, cada uno en la sección, en la región donde trabaja, en la provincia, en el departamento, en la ciudad donde esté, ver e inculcar para que se haga este tipo de protocolo, o si tengo el poder de poder generar que se comunique esto en los establecimientos educacionales, a directivos, docentes, ministerios de educación, bienvenido, porque así vamos a multiplicar este conocimiento para evitar a futuro. No esperemos que pase, a eso me refiero. Porque, a ver, los entornos de un tirador activo tienen el potencial de llevar a las personas a sus límites físicos, a sus límites emocionales y sus límites mentales. Y pueden generar sentimientos intensos como miedo, pánico, incredulidad, dolor, mucha ira, bronca. La respuesta humana al peligro evoca una amplia gama de reacciones comúnmente entendidas como miedo, susto, vías de escape, huida, o algunas personas les da por luchar, por enfrentar. Una persona puede estar asustada, se puede quedar congelada, como decía, en los colores de Cooper, pasar de blanco a negro directamente. Cuando la persona pasa, el estado mental de una persona pasa de blanco a negro, es de estar tranquilo se dice que se pone en negro, o cuando está totalmente bloqueado, sin reacción alguna, o muerto. ¿Sí? Esa persona que se congela no puede moverse, no va a hacer caso, no va a escuchar. Otras personas huyen de forma inmediata para escapar del peligro, otros corren a esconderse, y otras personas capaz que a lo mejor puedan contraatacar de forma instintiva, confrontando al tirador activo. Son reacciones diferentes. Ahora, es posible que cualquiera de esas personas o cualquier persona experimente todas las reacciones dentro del transcurso del incidente. Todas no digo a la vez, pero secuenciado. Y no existe un instinto correctamente o correcto o incorrecto, porque las personas tienen que estar en esa situación. Pero si nosotros educamos el cerebro, concientizamos y trabajamos sobre el protocolo, yo creo que ahí vamos a minimizar el riesgo de las personas, o por lo menos vamos a tratar de disminuir el riesgo ante una eventualidad como de esta naturaleza. Para mi manera de ver las cosas, los que medianamente manejamos el tema, o somos formadores, o tenemos el conocimiento, habría que diseñar, juntarnos con gente de llegada a los gobiernos locales, municipales, provinciales, entidades, digamos, educativas, y generar charlas de este tipo, enseñanzas, generar, diseñar un protocolo. No digo que diseñe un protocolo y lo vaya a vender, a hacer plata con el protocolo. Esto salva vida. Y nadie va a decir, no, yo te salvo la vida porque el protocolo mío es infalible. No existe el protocolo infalible. Va a haber seguramente protocolos donde va a haber falencias, pero son corregibles. ¿Y dónde se las corrige? A través de la práctica, a través del entrenamiento continuo. Ahora, también hay que tener en cuenta las consideraciones sensoriales, porque son relevantes, ya que todas las personas pueden estar, o algunas personas pueden estar lidiando con alarmas contra incendios, o alarmas de seguridad a todo volumen, luces intermitentes, agua de los sistemas de rociadores, sonidos de disparo y gritos asociados a un entorno de tirador activo, y ni siquiera inmutarse. Ahora, no todas las personas, no toda la parte psicológica de las personas reacciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque comprender la realidad del entorno de un tirador activo antes de un suceso es muy importante, porque va a permitir al resto de las personas
prepararse con anticipación para reaccionar con determinación y consideración. Hacerlo no solo va a aumentar la posibilidad de supervivencia, sino la probabilidad de que las personas que puedan hacerlo estén facultadas para ayudar o brindar una ayuda si es necesario al resto de las personas que lo están rodeando en ese momento, a través de un sistema, como digo yo, de compañeros, o de una manera menos formal, según sea necesario, hasta que llegue los socorristas, hasta que llegue personal de la Fuerza de Seguridad, que en teoría son, y en la práctica son los que van a tomar la situación, como quien dice, se van a poner al frente de la situación. Obviamente que el personal que llegue y tenga capacitación sería irrisorio que un entrenamiento de esta naturaleza, un preceptor, un profesor, un alumno de otro curso, de otro grado o un civil cualquiera tenga más conocimiento que personal de Fuerza de Seguridad. Por eso es necesario que este tipo de capacitación lo sigan, ¿sí?, multiplicando en conocimiento. Ahora, la pregunta que siempre nos debemos hacer: ¿cómo actuar ante una situación que involucre un tirador activo? Cuando un tirador activo está cerca, las personas que se den cuenta deben determinar con rapidez la forma más razonable de proteger primero su propia vida y después la del tercero. Por lo general, la mejor respuesta ante una situación que involucre este tirador, este tipo de incidente, será la que las personas hagan, que las personas, como decía yo en momentos antes, corran, evacúen el lugar, que se escondan o que alguna contraataque, que tome acción contra ese tirador dentro de las capacidades que pueda tener. Cuando hablo de correr, hay que evacuar el lugar. La mejor o más ideal respuesta absoluta ante una situación que involucre este tipo de circunstancias va a ser la de evacuar la totalidad de las instalaciones y hacer que se alejen del peligro o que lleguen a un lugar seguro. Yo reveía, mejor dicho, el video del último ataque, el último caso que conmocionó, que fue en San Cristóbal, en Santa Fe. Si bien es cierto, se dio dentro del establecimiento educativo, ya sonaron los disparos y todo el alumnado que salió se quedó en la inmediación del colegio. No sé si había docentes, pero no se ve, pero se ven todo y llamaban, sí, algunos se ponían, otros estaban ahí en una especie de parque que hay afuera. No olvidemos que el tirador tiene armas de fuego. No sabemos qué tipo de otro armamento tiene. Y si resulta que empieza a tirar desde adentro hacia afuera, y iban a haber más heridos. Gracias a Dios no lo hubo. Por eso digo yo que si bien la evacuación suena como un enfoque simple y directo para garantizar la seguridad personal, hay que hacerlo bajo presión y el caos de una situación que involucra a una persona disparando con un arma de fuego. Y que cada persona pueda utilizar su mejor juicio, evaluando la ruta de escape que sea más accesible y que intente evacuar las instalaciones. Todas las personas que están involucradas dentro de un simulacro, dentro de un protocolo de intervención, deben comprender que al evacuar durante una situación que involucre a tiradores activos, toda persona tiene que hacer lo siguiente: evacuar el lugar independientemente si otros están de acuerdo en seguirlo o no. Dejar atrás todas las pertenencias que no sean de salvamento. No importa si me olvido lo que sea, lo que fuere, nada tiene más valor que su propia vida en ese momento. Si se puede, y si tiene compañero, ayudar a otros a escapar, y si lo diseñamos, las personas van a ser designadas con antelación. En este caso, un ejemplo, si en el 300 educativo, en teoría los encargados de ayuda, ¿quiénes serían? Los docentes, preceptores, profesores de educación física, los directivos, etcétera. No, el director no va a pretender que venga un alumno con cierto grado de discapacidad y le ayude a escapar a él. ¿Me entienden lo que digo? Sin ánimo de menoscabar a nadie. Digo yo por eso, ayudar a otros a escapar dentro de todo, si es posible, usando el sistema de compañeros. Más si se trata de establecimientos donde haya una comunidad mixta, donde hay personas, no quiero decir un término desagradable porque no es normal y anormal, sino personas que no tengan ningún tipo de discapacidad y personas que tengan
que lidiar con algún tipo o algún grado de discapacidad. Evitar que las personas entren en un área donde pueda estar el tirador activo. Como siempre digo, mantener las manos visibles, seguir las instrucciones de las fuerzas del orden público, de los socorristas, no intentar mover a los heridos, porque a veces por mover a una persona que está herida le podemos causar la muerte. ¿Sí? Entonces no se mueve, está herido, salvo las personas que tengo que salvar. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la gerencia en el entorno, la gerencia del lugar, alguien oficial de gerente, alguien oficial de encargado o alguien, en esas situaciones les garantizo que surgen líderes de por sí. Los líderes surgen a veces de esas circunstancias. Hay gente que lo vemos todo el tiempo y no sabemos que puede liderar una situación y lo hace. Esas personas tienen la responsabilidad principal de garantizar que el personal del establecimiento, los alumnos y demás asistentes en ese momento estén preparados para evacuar los lugares de trabajo ante una emergencia. Por eso el tema del protocolo, por eso el tema de la práctica. ¿Sí? Y ese tipo de gerencia, si se designa de antelación, tiene responsabilidades. ¿Por qué? Porque es la encargada, va a ser la encargada de planificar la evacuación. Porque esa gerencia... fíjate, Jorge, respóndeme las respuestas de las preguntas, por favor. Creo que sí. Decía que es la encargada de hacer la planificación, porque tiene que asegurarse de que en ese lugar o que el lugar de trabajo tenga la preparación necesaria y suficiente para emergencia o para planes de evacuación. Yo le garantizo, y he sido parte de una cooperadora escolar, no tiene ni idea de lo que tiene que hacer ante el incendio, ni el docente, ni el portero, no saben si quieren matar fuego, ellos saben que tienen que llamar por el 911 al teléfono y nada más. ¿Me entiende? Yo le digo con justo conocimiento, ¿por qué? Porque fui parte del presidente de una cooperadora mientras estudiaban mis hijos antes que terminen la primaria. Dejé cambiando un montón de cosas en esa escuela. Hoy por hoy siguen funcionando. La verdad que no sé si tienen cooperadora, pero los directivos vienen sucediéndose y por lo menos se ve que ha habido modificaciones porque han modificado hasta los accesos, puesto cámaras de videoseguridad y demás. ¿Me entiendes? Entonces, hay que ver y definir los planes tienen que ser concebidos y deben definir cómo el personal directivo, docente y demás va a evacuar de manera más rápida, eficaz y segura. Los planes tienen que ser comunicados a todo el personal y practicarlos y ejercitarlos con regularidad, incluyendo ejercicio de simulación y ejercicio físico. Ese gerente, ese líder o ese encargado tiene que asegurarse que los miembros del personal estén familiarizados con las rutas de evacuación, las rutas de salida de todas las áreas del edificio. Es decir, que cada piso de cada oficina, o si es un edificio de varios pisos, estén incluidas las áreas comunes para evacuar. Todos esos planes tienen que integrar adaptaciones para las personas con discapacidades y otras necesidades funcionales, o que tengan una disponibilidad de acceso. Las adaptaciones pueden incluir dispositivos de asistencia inmediata, sillas de ruedas, sillas de evacuación, mantener los pasillos libres de desorden o elementos que puedan impedir que la gente que está siendo evacuada pueda abandonar las instalaciones. Cuando hablamos nosotros del sistema de compañeros, esa gerencia, ese sector, ese encargado, sea quien fuere que sea designado, o el personal, el líder de evacuación, como digo, debe coordinar en forma estrecha con el personal, el resto del personal, para poder que todos comprendan e incluyan la asistencia, la adaptación que pueda necesitar cualquier persona con discapacidad y otras necesidades funcionales ante una situación de tiradores activos. Cuando se establece ese sistema de compañeros mediante los colegas, que pueden haber también que sea personal con cierta discapacidad o cierta motricidad, ¿sí? Esa gente que trabaje en forma conjunta también durante la evacuación, o que sepa cómo trabajar y movilizarse ante una evacuación inminente, ¿sí? Es decir, que tiene que haber un proceso de planificación para sobrevivir, para que todo este tipo de personas sobrevivan a un ataque a un tirador activo. Imagínense que entre una persona, un tirador activo, con toda la locura, la demencia en su cabeza, de lo que fuere, o el detonante que haya sido,
a un establecimiento educativo de, por ejemplo, gente con discapacidades o con capacidades diferentes, que sean hipoacúsicos, que sean invidentes y demás. Usted sabe que es como para esa persona, para el desquiciado que va a entrar, es como hacer tiro al pichón, porque ninguna persona va a reaccionar por su propia voluntad. ¿Sí? Eso tiene que ser. De ahí partamos que todo lo que hagamos para ese tipo de establecimiento a un establecimiento con características naturales normales va a ser mejor, porque hay que tomar una conciencia situacional. Esa gerencia o el liderazgo momentáneo en caso de evacuación se tiene que asegurar que toda la cantidad de personal que haya y alumnado sean contabilizados dentro del lugar de trabajo y fuera de él, en todo momento. Los que son la gran mayoría somos fuerza, el tema de numerarse no va a llegar ahí, no, vamos sacando, si yo sé que hay 150 alumnos, tengo que sacar 150 alumnos, si sé que hay 20 docentes, tengo que sacar los 20 docentes, conmigo incluidos, entonces tengo que sacar 19, y eso también va a incluir si en ese momento hay visitantes o no. ¿Sí? Los empleados, proveedores que pueden venir por una u otra circunstancia. La gerencia tiene que asegurarse de que los miembros del personal estén todos capacitados para actualizar su calendario, su conocimiento y mantener a los supervisores que puedan existir al tanto del tiempo que puedan estar en ciertos lugares de común desplazamiento. ¿Sí? La gerencia tiene la obligación de trabajar para identificar las necesidades de adaptaciones e incorporar esas necesidades en los planes de emergencia. ¿Sí? Yo he visto escuelas donde no tienen ni siquiera una rampa para que puedan subir una persona con una capacidad diferente. Y si vamos por eso, si le vamos a preguntar a cualquier docente hoy en día de cualquier establecimiento educativo, no saben cómo comunicarse con una persona que sea hipocúsica, ni hablar en la fuerza. Dentro de la fuerza hay gente que no tiene ni idea de cómo hacer cómo es un lenguaje de señas. Y después, la gran mayoría de estamentos educativos y demás hablan de inclusión. No las hay. La capacitación tiene que ser cruzada. La gerencia o las directrices en ese momento debe implementar un sistema de capacitación cruzado por parte o como parte del proceso y de la gestión de emergencia dentro de una organización, para que eso garantice tanto a los empleados como al resto de asistentes, alumnado y demás, como sea posible, y que todos estén familiarizados y capacitados en los procedimientos de evacuación. Esto debe incluir al personal líder de evacuación, o sea, el que oficie de líder, a los guardias del piso, si es que hay guardias de seguridad, si hay serenos, si hay porteros, el equipo de la instalación en su totalidad y la gerencia, digamos, encargada. En este caso puede ser el rector, decano, director, secretario, propietario, lo que quieran, si es una entidad privada. Ahora, perdón, las personas con una discapacidad o una necesidad funcional o de acceso son, perdón, sí, señora Yanina Sarmiento. ¿Me escucha? Sí, Yanina. Te escuchamos, Yanina. Adelante. Sí, Yanina. Sí. Bueno, seguimos. Decía que las personas con un grado de discapacidad o una necesidad funcional también tienen que ser conscientes de sus necesidades específicas de evacuación. ¿Por qué? Porque hay que practicar con esas personas si es que las hubiera. Hay chicos que tienen TDAH o autismo y que asisten a escuelas normales, a una escuela normal, porque ¿en qué sentido? No van a escuelas especiales. Entonces, sobre eso también hay que trabajar, los que tenemos idea, los que tenemos conocimiento. No es tan simple. Una persona que tiene el síndrome de autismo, no importa el grado, son un poco más retrotraídos,
y todos los ruidos, que sean ruidos o colores o movimientos rápidos por ahí, lo hacen que se bloquee y entran en un cono de histerismo. Sí, y lo hago con conocimiento de causa porque tiene un sobrino con autismo y retraso madurativo. Y él asiste a una escuela, no una escuela de chicos especiales, sino una escuela normal. Pero tiene, por supuesto, por aparte, una atención dentro de un gabinete que se ha formado, etcétera. ¿Sí? Entonces, sobre eso también hay que tener en cuenta que toda persona tiene que ser asistida según corresponda, ¿sí? Según corresponda a lo que manifieste, digamos, el grado de discapacidad que tenga. No se olviden que en algunos establecimientos dedicados a esto, como yo decía, a trabajar con personas con capacidades diferentes, tiene que haber un terapeuta, tiene que tener un terapeuta conductual, un asistente de cuidado personal. Esas personas también tienen que tener su responsabilidad funcional. Porque ellos son los que tienen. Sí, Jorge. Bien. Janina dice, buenas noches, perfecto, tengo problemas de bien, internet gracias. para comunicarles. También ese tipo de las personas que también trabajan, los terapeutas conductuales o asistentes de cuidado personal, lo que fuere, tienen que informar a la gerencia sobre cualquier brecha o necesidad de adaptaciones que existan dentro de los planes de evacuaciones y la preparación para emergencia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va a modificar la organización, porque va a ser necesario que tenga que existir algún tipo de aseguramiento especial o metodología de traslado especial. Puede haber, no se descarta, pero sobre todo ese tipo de hipótesis hay que trabajar, al margen de informar cuando la persona esté ausente o fuera de la oficina por un tiempo prolongado, aquello que... A ver, hay mucha gente que mal acostumbra en el trabajo, en los pacientes ocasionales, sale y no dice ni a dónde. Está bien, puede ser docente, puede ser directivo, puede ser portero, el que fuere. No. Hay un lineamiento siempre en toda organización. Y uno tiene que saber, porque si sucede un hecho de esta naturaleza, la persona que va a comandar en ese momento hasta que lleguen las fuerzas del orden, sea el directivo, sea el portero, sea quien fuere, tiene que saber la cantidad de personas que hay adentro, mínimamente. Tiene que pasarse el control de seguridad, tiene que existir control de seguridad, digamos, permanentes o pases de lista en cada curso, para hacer citar a la totalidad del alumnado. No se olviden que el potencial tirador activo puede ser un mismo alumno, o puede ser un docente, puede ser cualquier persona que se le trastornó la psiqui y dijo, no, hasta acá no aguanta más mi cabeza, y saca un escopeta, una pistola que llevó oculta en la cartera, puede pasar cualquier cosa. Y si uno va estableciendo un sistema de compañeros, hasta se establece con los mismos compañeros de trabajo, porque esos compañeros deben educar al resto de los colegas sobre las respectivas necesidades de asistencia física que pueden primar o que pueden haber. Sí, las necesidades de asistencia psicológica y de comunicación. Para eso va a permitir aumentar la seguridad durante un eventual ataque tirador activo. Y siempre es recomendable que para ese sistema de compañeros de respaldo exista, y que todos sepan, como digo yo, una ruta de escape y un plan de seguridad específico para las diferentes necesidades. Y practicar mediante protocolos y ensayos esas rutas de escape, esos planes de seguridad, localizando esas salidas, cerrando oficinas y salas de conferencia antes y durante los simulacros y los ejercicios. Yo creo que ninguno se va a detener en ningún momento, no, voy a hacer acierto, voy a cerrar la biblioteca con llave, no, va a salir bien polvorosa y se la mandan a mudar. Y después fuera, me olvidé que sacar a mi compañero que está en silla de ruedas y lo dejo botando adentro de la biblioteca. Total, me salvo yo y el resto, no importa. No, para eso se hacen planes, simulacros, se hacen protocolos de ayuda. Y ya ni hablar cuando llega la fuerza del orden público y los socorristas. Cuando esta gente mencionada llega al lugar del hecho, su principal responsabilidad va a ser, primero que nada, eliminar la amenaza. No es que van a entrar, algunos cuando los socorristas van a entrar a salvar la cantidad de personas que puedan y a socorrer, a ayudar a que evacúen el lugar. La fuerza del orden público, el tipo táctico o el primer interventor que llegue en esas circunstancias, la responsabilidad va a ser eliminar la amenaza.
porque son los que van a tener conocimiento táctico operativo. Ahora, una vez que se ha neutralizado al tirador activo, se va a facilitar obviamente la evacuación de los sobrevivientes y el tratamiento de los heridos a través de los socorristas y los centros asistenciales que acudan al lugar. SAME, puede ser cualquier siglo. Durante la evacuación posterior al tiroteo, las fuerzas del orden público y los socorristas tienen que asegurarse de lo siguiente. Tienen que tener en cuenta las consideraciones que tuvieron al ingresar al edificio. Eso significa que comprendan que todos comprendan que según la necesidad funcional o de acceso de cada persona y si es, dependiendo qué tipo de establecimiento educativo era, un ejemplo, o qué tipo de institución, porque es posible que haya todavía en el lugar personas que no comprendan o no puedan seguir los comandos de mostrar las manos, de tirarse al suelo o de moverse según las indicaciones, porque las personas pueden exhibir otro tipo de comportamientos que son contrarios a la intuición normal o natural, debido a que esas personas tienen una necesidad funcional o de acceso, como ponerse auriculares, o hay personas que le agarran los nervios de miedo y se ríen de todo, se ríen como una forma de hacer frente al estrés que le está causando ese entorno de momento. Eso no quiere decir que se esté burlando, que no va a entrar y le va a pegar un tiro a una persona que es autista y está a los gritos, o que le agarran los nervios y se ríe de todo. Hay personas que son así. Por eso, acá los que son del área táctica operativa en las respectivas fuerzas que tienen conocimiento de táctica operativa, ¿qué nos enseñan a todos? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? A mirar las manos primero. Si no tiene nada, ¿y qué me va a tirar un dedo? No, agarro, movió rápido, le pegué un tiro en la ceja. Y resulta que estaba moviendo las manos para decir, acá estoy. ¿Por qué? Porque la persona era hipoacústico, no podía emitir ningún sonido gutural porque era mudo. Y yo me equivoqué y le puse un doble tap en la frente. Y le metí en el ojo y en la frente. Doy preso igual. ¿Sí? Siempre hay que recordar que las personas que se acercan a las fuerzas de seguridad del orden público en busca de ayuda, a veces pueden no oír, y vuelvo a lo mismo de hablar de inclusión. Es necesario que el personal de fuerzas de seguridad se capacite en todas las áreas, a cómo manejarse, el lenguaje de señas indispensable hoy en día. ¿Sí? Y cómo trabajar, cómo trabajar con personas que son hipoacúsicas, con síndromes autistas y demás. Porque la persona por el mismo puede no escucharlo, o tener una comprensión limitada de las circunstancias, o necesitar que alguien le escolte. Preguntarle a las personas si tienen una discapacidad y si entienden que lo están llevando un correo de saludos, se lo están auxiliando. ¿Sí? Y tiene que saber cómo poder ayudarlos a adaptarse a las necesidades durante esa evacuación. Tiene que saber... Sí, Jorge. Bien. Sí, Jorge. No, queda 15 minutos. Tiene que saber dar instrucciones claras y concretas. Si es necesario usar señales visuales o gestuales para ayudar a esas personas con discapacidad y otras necesidades. Es bueno, por eso digo. El cuerpo habla diferente, programación neurolingüística. No vamos a hablar sobre esconderse, cerrar la puerta, porque también es redundar un poco sobre lo mismo. Porque dependiendo de las circunstancias donde esté involucrado un tirador activo, se supone que los hechos esos no duran más de 10-15 minutos. Y la gente se va a esconder seguramente. Los escondites tienen que se sobreentiende que tienen que estar fuera de la vista del tirador. ¿Sí? Y viendo que no ingrese ese tirador a donde nos escondemos. No nos vamos a esconder atrás de una cortina y se me ven los pies, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad u otra necesidad funcional, según la discapacidad o situación específica, puede ser muy difícil para ese tipo de personas esconderse. Puede ser desafiante o imposible para las personas que usan silla de ruedas esconderse debajo de un escritorio o dentro de un armario. ¿Por qué? Porque esa persona sabe lo que va a funcionar o no para ellos. Las personas con ese grado de discapacidad u otro tipo de discapacidad u otro tipo de necesidad funcional saben cómo, o saben que no se pueden ocultar como el normal, el común de la gente. Entonces eso se planifica con anticipación y se tiene que identificar cuáles son las áreas potenciales
para que esas personas se escondan, si es que llegaría a pasar un evento de esta naturaleza. Eso se coordina con anticipación, con el encargado de los simulacros, la gerencia, como digo yo, los compañeros de autoayuda, los colegas compañeros con respecto a los que son los que van a brindar asistencia, o usar un dispositivo de asistencia o equipo médico dentro del escondite. Hay gente que son asmáticos y ante una situación de crisis de asma se va a morir de un ataque de asma. También enseñar o practicar técnicas para calmarse a fin de que las personas permanezcan serenos, tranquilos. ¿Sí? Eso como medida, digamos, preventoria más que nada. Cuando decíamos que cuando llegan los socorristas, la fuerza de seguridad, cuando llegan las personas, cuando llega un momento que las personas abandonen sus lugares de escondite, toda la fuerza del orden público y los socorristas tienen que proporcionar instrucciones concretas, claras, precisas, en voz alta, que enuncien que es seguro que las personas salgan de su escondite. Y cuando salgan esas personas, es posible que alguna de las personas que presenten algún grado de discapacidad no puedan escuchar o comprender esas instrucciones verbales. Lenguaje de señas seguramente sí. Otras van a necesitar asistencia física para poder salir del lugar donde se escondieron. ¿Sí? Siempre se pregunta a las personas si tiene algún grado de discapacidad, si está bien, no está bien, si necesita ayuda. ¿Sí? Hay personas que a lo mejor, por ejemplo, en institutos especiales para no videntes, algunas personas van con su lazarillo, van con su animal, digamos, el animal de servicio que le decimos. ¿Sí? Y a veces esos animales no permiten que se acerquen a las personas. ¿Y qué hago? ¿Les pongo un tiro al pobre animal? No. También hay que estar preparado para ese tipo de circunstancias. No le vamos a decir a una persona con una capacidad de frente que contacte, que tome acción en contra del tirador activo, va a ser imposible. Pero como digo yo, todo eso se practica. No es que se lo hace de improvisación o al azar. ¿Sí? A ver, no quiero redundar mucho, pero hay mucho para hablar, como digo yo. Hay que ver, hay que tener dentro del contexto general, y hablando de la gente esta que puede andar con lazarillo, las personas que tienen problemas de visión, a las personas esas hay que anunciarle su presencia, hablarle fuerte, indicar la naturaleza de la emergencia, recién ingresar al área. No se grita, hablar directamente a la persona en tono fuerte, ofreciendo ayuda, pero permitiendo que la persona explique qué tipo de ayuda necesita. Y hay personas que no se dejan agarrar, hay que evitar agarrarlo o intentar guiarla sin pedir permiso primero, al margen de la locura del momento. Porque esa persona está acostumbrada a que uno le ofrezca el brazo mientras camina. Entonces uno le ofrece el brazo y le informe cualquier obstáculo que hay, es decir, si hay escaleras, si hay entradas, si hay pasaje a costo, rampa, etcétera, y uno lo va a ir guiando. Lo voy a hacer esto, vamos a agacharnos, vamos a desplazarnos, baje la cabeza porque están tirando, etcétera. Ahora, una vez que, y si empezó a sacar a una persona así, no para hasta que saque del establecimiento. Después vemos si podemos regresar. Total, voy a estar armado. Por ahí muchos me decían, y yo creo que lo vamos a hablar mañana, recién no lo voy a adelantar. En algún caso me preguntaban ayer fuera de clase si es necesario que en algunos establecimientos educacionales se coloque gente armada. Sí y no. Y yo con eso creo que voy a cerrar. Perdón. Cuando tienen capacidad de... Sí, señora Jimena. Cuando tienen capacidad de... Sí, señora Jimena. Sí, Jimena. No, disculpe, fue sin querer. Cuando las personas tienen discapacidades cognitivas, hay que ver las señales a tener en cuenta que van a indicar niveles elevados de estrés. Con esas personas que tienen capacidad cognitiva, lo primero que hay que hacer es contacto visual fugaz, porque esas personas tienen comportamientos repetitivos o de autoestimulación. Hay personas que se mecen, se bambolean, aletean con las manos. Por ejemplo, la gente que tiene autismo, ustedes van a ver que se mecen de un lado para el otro, pendulan, aletean con las manos, ¿sí? En forma repetitiva, emiten palabras, sonidos, frases
mueven los dedos delante de los ojos, giran, dan vueltas o saltan. Esos son síntomas que hay que tener en cuenta porque pueden ser personas con discapacidades cognitivas que no saben cómo expresarse, no saben cómo hablar. Algunos tienen conducta autolesiva, se pegan, se dan golpes en la cabeza, se muerden, se tiran de los pelos. Obviamente van a sentir miedo, pánico, el doble de una persona normal. Y ante una falta de respuesta van directamente a la agresión. Los chicos con autismo tienen eso. O se le da por correr, escapan de esa situación y se cubren las orejas y van a los gritos. Ahora, para mejorar la comunicación en ese momento, hay que hacer contacto visual, ser paciente, hablar despacio, usar lenguaje claro y concreto, dar instrucciones de un paso, espere 2 segundos y se repite la orden. Hay que ser consciente del lenguaje corporal, las señales no verbales que nosotros podemos emitir. No se toca a la persona y hay que modelar la respuesta esperada. Por ejemplo, manos arriba, dedos separados, etcétera. Un ejemplo le voy a poner, yo creo que vamos a ir cerrando con eso. Cuando a mi sobrino le agarra un ataque de esos, los famosos ataques de autismo, la verdad que lo tuvimos nosotros viviendo un tiempo cuando mi cuñado se separó. No voy a emitir juicios sobre los padres, pero nosotros le enseñamos un montón de cosas que vimos que el padre y la madre no le enseñaban. Por ejemplo, no sabía comer con, me voy un poquito del tema, no sabían comer con tenedor, comían con la manito. Hay cosas que nosotros le enseñamos a probar. Son chicos como que permanentemente, todos los días hay que enseñar algo. Yo jamás, nunca tuve, digamos, compartir, no tuve, dentro de mi familia no tuve ningún hermano, sobrino, primo, hijo, nada, con ningún tipo de discapacidad, porque bueno, Dios no permitió eso, quizás. Y me tocó con mi sobrino, lo queremos un montón y cada que viene, aprendí que la música lo relaja, en la camioneta lo subo, lo pongo y yo le enseñé a bailar, medianamente, para él bailar es mover su manito, como digo, con los dedos así. Por eso es necesario que también eso se aprenda. ¿Por qué? Porque pueden ser personas hipocósicas con problemas de audición o problemas cognitivos. ¿Sí? Con todo este tipo de personas hay que establecer contacto visual con la persona, ¿sí? Mantener nuestro rostro visible en todo momento, hablarlo pausadamente, tranquilo, ellos entienden. Una vez que la persona ya esté en lugar seguro, hay que ofrecerle un lápiz y papel para que esa persona se pueda comunicar de forma escrita si no hay un intérprete. Peor es aquellas personas que tienen salud mental o una salud conductual diferente. Hay que hablar despacio, en tono tranquilo. Hay que mantener la comunicación directa, clara y breve, concisa. Si la persona muestra confusión, hay que evitar darle múltiples órdenes. En su lugar hay que preguntarle o decirle una orden, un comando a la vez. Tratar de evitar interrumpir a una persona que puede estar desorientada. Hay que hacerle saber, hacerle entender que tiene que moverse con agilidad y que tenga una posición corporal inclinada hacia adelante para mostrar interés y preocupación. Todo eso hay que ver. Programación neurolingüística, como digo. El cuerpo habla diferente. ¿Sí? Hay que preguntarle a la persona cómo podemos ayudar antes de comenzar cualquier asistencia. Hay que preguntarle a la persona si se puede parar, si puede caminar, usando un dispositivo de movilidad o sin él. Si vemos que la conversación va a durar más de unos minutos, hay que sentarse o arrodillarse para poder hablar con la persona a la altura de los ojos. Las personas que tienen capacidad diferente hay que mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, los ojos son el espejo del alma. ¿Cuánto queda, Jorge? Disculpa. Los ojos son el espejo del alma. ¿Cuánto queda, Jorge? Bien. Disculpa. 6 minutos. Hay mucho para hablar sobre esto del tema de las discapacidades o de las capacidades de frente a personas y cómo trabajaría o cómo se armaría un protocolo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de proporcionar las garantías de asistencia y satisfacción dentro de las necesidades identificadas. Nosotros tenemos que brindarle a ellos, a este tipo de personas, o a través de estos conocimientos, generar que otras personas puedan brindar esas garantías de asistencia y de satisfacción ante una eventualidad que se pueda producir de imprevisto de esta naturaleza. ¿Sí?